Ok, listo. Ahora sí. Entonces, nucleótidos y ácidos nucleicos. Em, mm, bueno, entonces, recordemos, yo les puse esta imagen al inicio, como en la primera tutoría, y bueno, quiero que me cuenten ustedes cuáles creen que son las funciones de los nucleótidos o que han escuchado. Yo sé que ya tuvieron la clase, pero igual, que han escuchado. Si quieren, como pueden hablar o rayar la pantalla. O me escriben en el chat y yo lo paso a la pantalla, como quieran. ¿No? No saben para qué funciones tenemos con los nucleótidos. Recordemos que están en el ADN. Pues yo tengo entendido que forman el DNA y el ARN, o sea, que son Ajá, parte de eso. sí, muy Se bien. encargan de tener la información genética. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver acá con esta tutoría como varias funciones que tienen. Entonces, los nucleótidos como tal es la unión de un grupo fosfato. Ah, bueno, me escriben. Gracias, gracias. Entonces me escribieron. Son los bloques de construcción del ADN, conforman los ácidos nucleicos, sí, conforman el ADN y se organizan para formar y codificar genes. Se unen por medio de enlaces fosfodiéster. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien. Entonces, el nucleótido como tal es la unión de un grupo fosfato, que es el que ven acá, un azúcar y una base nitrogenada. Ahora, según el tipo de azúcar, vamos a determinar si va a ser ADN o ARN. Muy bien. Entonces, como pueden ver, acá la diferencia es que en este OH, acá no hay una oxidación, entonces solo hidroxila. Y por eso es desoxi, porque le falta una oxidación, como es la única diferencia. Y eso determina si es ADN o ARN. Ahora, en cuanto como a las bases nitrogenadas, las dividimos en purinas y pirimidinas. Y pues esto como tal, lo que va a determinar es, por ejemplo, pues yo creo que ya lo vieron, el uracilo solo se ve en ARN y el uracilo cambia con la T. Bueno, entonces acá los nucleósidos como tal es solamente el grupo fosfato y una pentosa. Eh, hmm, no, oigan, ahí me equivoqué. Es solo la base nitrogenada y una pentosa. Eso es un nucleósido. Y ya cuando yo uno el fosfato, voy a tener un nucleótido. Entonces va a ser un nucleósido o puede ser un nucleósido monofosfatado. Y cuando tenga dos fosfatos, va a tener un nucleósido difosfatado. Y cuando tenga tres fosfatos, va a tener un nucleósido trifosfatado. Por ejemplo, uno muy común que ustedes conocen es como el adenosin trifosfato, que es una adenina y tres fosfatos, que ese es el típico ATP. Mm, bueno, entonces, las bases nitrogenadas, bueno, según la pentosa, entonces, lo que les decía, cuando tengo ribosa, voy a tener uracilo en vez de timina, y en ADN, que es desoxirribosa, voy a tener timina en vez de uracilo. Me gustaría que ustedes me dijeran qué tipo de interacciones existen como entre estas bases nitrogenadas o cómo se unen, si se acuerdan, como, Puentes de hidrógeno. ok, es puentes de hidrógeno, pero entonces, ¿cómo me uno? Me uno a adenina citosina, adenina guanina, entre purinas, entre pirimidinas, ¿cómo Enlaces se...? fosfodiéster. Bueno, no. Los enlaces fosfodiéster como tal, bueno, se me olvidó decirles, pido perdón. Los enlaces fosfodiéster son entre los fosfatos. Creo que tengo una imagen acá. Los enlaces fosfodiéster son acá, entre los fosfatos, y esa es como tal la parte como más dura, ¿saben? Y ya los enlaces de hidrógeno suelen ser un poquito más débiles. Sin embargo, ahorita vamos a profundizar, tranquilos. Entonces, lo que pasa entre las bases es que se van a unir una pirimidina con una purina, es decir, hay una timina, guanina, citosina. ¿Listo? Y los enlaces van a ser enlaces de hidrógeno. Muy bien, C con G, guanina, citosina y adenina con timina. Muy bien, entonces son purina con pirimidina, purina con pirimidina, purina con pirimidina, así. Y pues recordemos que en ARN es uracilo en vez de timina.
son interacciones débiles porque son puentes de hidrógeno. Ahora, las propiedades. Entonces, ustedes van a ver que las bases nitrogenadas van a ser hidrofóbicas. Por eso se van a encontrar en la mitad, ¿cierto? Y como el fosfato es hidrofílico, va a estar en la parte externa de la estructura porque pues tiene más interacción con el agua. Pues permiten almacenar información y pues tienen varias estructuras. Entonces, la estructura primaria de los nucleótidos va a ser como una sola, como una sola parte de la escalerita, ¿cierto? Ahora, cuando yo tengo la doble hélice, va a ser una estructura secundaria, ¿cierto? O sea, primaria es básico, como las proteínas. Entonces, fila india. Secundaria ya tengo como la complementaria, la cadena complementaria. Y terciaria, ya vamos a ver. Entonces, acá estamos en la estructura secundaria, que es la típica doble hélice. Recordemos que estas son antiparalelas, es decir, que acá si tengo mi 3', acá tengo el 5, y acá si tengo el 5, tengo el 3, porque es antiparalela. Entonces, pues imagínense como dos serpientes como mirándose, o sea, no mirándose. En cuanto como al tipo de enlace, entonces recordemos que entre los fosfatos van a tener enlaces fosfodiéster, entonces se va a unir el grupo fosfato con el grupo hidroxilo, y la dirección siempre va a ser 5', 3'. ¿Listo? Ya en cuanto como a entre las bases, ya vimos que tienen enlaces de hidrógeno. Y algo muy curioso es que van a ver que la citosina con guanina van a tener 3 enlaces de hidrógeno, como pueden ver acá, y adenina y timina van a tener 2 enlaces. Entonces, según esto, ustedes, ¿cuál creen que debería involucrar más energía? O sea, si yo tengo, por ejemplo, imagínense, tengo no sé, una secuencia que sea solamente de citosina guanina, a diferencia si yo tengo una secuencia de solamente adenina y timina. ¿Cuál creen que necesita como más energía para poder romper? Como teniendo en Citosina, cuenta, guanina. claro, entonces como tengo más enlaces, voy a necesitar más energía. Y como pudieron ver en PCR, como en el caso pasado, a veces cuando tienes una cadena que es solamente de citosina guanina, a veces necesitan un poquito más de temperatura para poder romper esos enlaces. Pero bueno, eso es un fun fact, o sea, eso no lo tienen que ver, como para que vean, pues porque es importante como saber cuántos enlaces, etc, etc, porque a veces eso puede alterar como el PCR y pues necesitas un poquito más de temperatura para poderlo romper. En cuanto como acá, bueno, les quería preguntar, cuando yo ya rompí estas hebras, ¿qué sigue? O sea, como en cuanto como al dogma de biología molecular, entonces yo voy a copiarlo, ¿cierto? Y yo lo copio con un ARN mensajero. Entonces cuéntenme qué tipo de interacción creen que tiene el ARN mensajero con estas bases y qué función tiene, ¿no? Según esa interacción. No sé, David, cuéntame. Yo sé que tú sabes. Bueno, la verdad, el ARN mensajero se va a unir como complementario al molde y va a tener una interacción débil. Va a tener una interacción de puentes de hidrógeno porque pues necesita rápidamente como copiar e irse, porque pues es un mensajero. Y, y ya, es como eso. Y ya en cuanto como a la estructura terciaria, pues recordemos, la estructura primaria va a ser solamente como la primera hebra. Estructura secundaria es cuando 2 hebras se me unen. Y estructura terciaria es cuando ya empiezo como a empaquetar todo ese ADN. Más que todo, este se empaqueta por histonas, que son proteínas de carga positiva. Van a ver que el ADN va a estar cargado negativamente y eso permite como que se unan con las histonas y va a empezar a enrollarse y condensarse en varias histonas. Entonces, 8 histonas van a unirse y van a crear, o sea, estas son las histonas, se van a empezar a unir y van a crear un nucleosoma, luego van a crear la cromatina y luego los cromosomas, que son como los típicos que conocemos. Quería preguntarles si conocen otras biomoléculas que una histona es una proteína. Es una proteína de carga positiva que se va a unir al ADN para poderlo empaquetar. Entonces, les tengo una pregunta. ¿Cuáles son otras biomoléculas que establecen interacciones con los nucleótidos?
Yo ya les hice un spoiler, como en la replicación, ¿no? Bueno, el ADN tiene interacción con varias enzimas, como la polimerasa, helicasa, ligasa. Entonces hay un montón de interacciones ahí y pues que son muy importantes para pues preservar la vida. En cuanto como a las funciones, entonces pues de estas biomoléculas, como pudimos ver con las histonas, es empaquetar el ADN, como pueden ver. Entonces miren, acá lo empezamos a empaquetar en histonas, luego pasamos a cromatina, luego a cromosoma, a nucleosoma, perdón, luego cromatina y luego cromosoma. Y pues eso nos permite un mejor transporte. O sea, es mucho más fácil para mí ponerme a dividir un cromosoma que ponerme a dividir pues todo el ADN. Es mucho más complejo, aparte es súper largo. Entonces, pues es mucho, o sea, facilita muchos procesos. También van a ver que, por ejemplo, cuando eso esté como empaquetado, yo no lo puedo dividir. O sea, yo cuando tengo mi ADN en histonas, yo no puedo llegar ahí a hacer como traducción y, o sea, no puedo hacer nada porque pues está súper concentrado. Entonces, a veces cuando muchas moléculas se mantienen así, no me permite la transcripción, no me permite la traducción y pues me afecta cierta expresión de ciertos genes. Es decir, no me permite hacer ciertas proteínas. Entonces, pues es lo que nosotros llamamos epigenética y es como la información que tenemos interactúa con el ambiente. En este caso, son con las histonas. Muy bien, la helicasa también es una biomolécula que interactúa con el ADN. Hay un montón. Y pues nada, una función muy importante del ADN es la replicación y transcripción que ustedes ya han visto en clase. Pues que hemos visto como con la helicasa, bueno, las que les dije. En cuanto a otro, tenemos otro tipo de ARN, que es el ARNT, y este tiene varias funciones. Tiene reconocimiento molecular, síntesis de proteínas, transporta los aminoácidos a los ribosomas y tiene una función de adaptador molecular. Esta función es muy importante porque esto permite que yo no necesite un ARNT por cada secuencia de codón. Me explico. Entonces yo para, no sé, AGG, o sea, no necesito solamente ACC. Tal vez ese ACC funcione para otros tipos de codones. Y esto se debe a pares por bamboleo. Es decir, que si yo tengo una G en el anticodón, este se puede pegar a una C y una U, ¿cierto? Porque guanina se pega a citosina y uracilo, pero guanina no se pega a adenina, ni guanina se pega a guanina, o sea, eso no pasa. Entonces, como a veces ellos empiezan a pegarse como con otras, sí, como con otras letras, entonces eso permite que no necesite tantos tipos de ARNT y como que hay aproximadamente 37 y crean 64 secuencias en total, que son los aminoácidos. Es lo contrario al ADN. Como tal, un ARNT no es que sea contrario, sino que es complementario a la información, ¿sí me entiendes? Entonces yo tengo en la secuencia, tengo, acuérdense del código genético. Esperen, yo acá tengo en el código genético, tengo una secuencia, ¿cierto? Entonces, según esta secuencia, voy a tener un ARNT complementario a esa secuencia que me va a codificar como tal ese aminoácido y me lo va a transportar al ribosoma para poder hacerlo, ¿sí me entiendes? No sé si les quede claro, pero en últimas lo que el, ay, acá. Él lo que va a hacer es como va a ser complementario a esa información y según eso pues sabe qué aminoácido está codificando. Es más que todo eso. Mm, y ya. No sé si les quedaron dudas de esto. Porque lo que pasa es que como tal es esta parte, el anticodón, el que se va a unir a esa secuencia y él va a decir como, o sea, como es anticodón, va a tener como lo contrario a lo que tienes codificado acá. Hagamos un ejemplo. Entonces acá tengo AUU.
Entonces mi anticodón va a ser esperen, sí, me imagino que será como UAA, ¿sí me entiendes? Y ese va a ser mi anticodón. Sin embargo, mi anticodón va a ser diferente al aminoácido que va a codificar, porque como tal el aminoácido va a ser correspondiente al molde que yo tengo acá. No sé si les quede claro o repito. Si quieren me escriben. Igual acá les dejé como explicado lo que hace, como si lo quieren revisar después. Yo creo que está claro. Entonces, y ya, este ya es como el resumen. Entonces, como tal, vamos a ver en cuanto como a las funciones que realizan los nucleótidos. Entonces, de almacenamiento, transferencia, expresión de información genética, bueno, de estructura para regular la función enzimática. También aportan energía, como les dije, el ATP, que es un adenosintrifosfato. También regalan fosfatos para dar energía. O bueno, o a veces para ciertas reacciones necesitamos fosfatos, entonces ellos los regalan. También funciona como segundos mensajeros en la señalización celular, entonces para que dentro de la célula pues ella se comunique. Y pues en última les tenía esta pregunta, que por qué en estos eventos formamos interacciones débiles y no enlaces covalentes. Ya es como mi última pregunta para el que la quiera responder. Y ya estamos. ¿No? No sé si... Yo sí, es como para cuando se vaya a hacer como el proceso de replicación y todo eso, como que las hebras se puedan separar. Con enlaces covalentes pues no se van a poder separar. O sea, sí se podrían separar, pero necesitaríamos mucha energía, entonces pues eso no nos conviene. Entonces pues la verdad como hacemos, siempre el cuerpo va a intentar hacer como lo más energéticamente favorable y pues en este caso es utilizar como enlaces débiles. ¿Listo? Y ya, esa es la tutoría. Espero que haya quedado claro. No sé, voy a parar de grabar, sin embargo, si tienen dudas, pues podemos repetir lo que necesiten. Pues voy a dejar de grabar primero.